allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bien, pues entramos en esta siguiente fase de nuestro programa, en el cual estamos estudiando la palabra de Dios y estamos intentando descubrir esas características de Dios. Hoy vamos a tratar una característica muy interesante. Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Si el amor no se entiende bien, el amor de Dios, vamos a ver la justicia, porque pasamos de un Dios justiciero a un Dios que no puede ser justo porque permite la injusticia. Vamos a desarrollarlo y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y quién es ese Dios que está en los cielos y que es amor y que es justicia. Pero antes vamos a poner nuestra escuela sabática laica, que nos centre en el tema de esta semana, y luego abrimos paso al desarrollo de la escuela sabática. Francisco y Juliana fueron castigados por no hacer sus deberes oportunamente. Antes de levantarles el castigo, papá les preguntó qué les gustaba más, la misericordia o la justicia. La misericordia es más bonita. La justicia es un poco dura y aburrida. Entonces papá les contó la historia del rey Misericordia, quien cuando subió al trono declaró: en este reino habrá 100% misericordia y 0% castigo. Todos aplaudieron emocionados. El primer día de su reinado, Hugo denunció a su vecino por una gran deuda. El vecino, asustado, apeló a la misericordia del rey, y el rey lo perdonó. Pero Hugo se enfureció tanto que tomó justicia por su propia mano contra su vecino. Cuando fue arrestado, también apeló a la misericordia del rey, y el rey lo perdonó. El hijo del vecino, al ver que el crimen de su padre quedó impune, decidió vengarse de Hugo. ¿Y qué creen que hizo el rey? También lo perdonó. Muy pronto, el reino se llenó de caos. Todo tipo de criminales hacían lo que les placía porque sabían que siempre serían perdonados. El reino 100% misericordia se convirtió en un reino 100% caos. ¿Conclusión? Ni siquiera el rey más misericordioso puede gobernar sin justicia. La verdadera misericordia necesita un equilibrio con la justicia. Por eso, Dios no solo es perfecto en amor, también es perfecto en justicia. El amor de Dios y su justicia. Lección 6. El amor de Dios por la justicia. En varios pasajes de la Biblia se nos presenta a Dios como si fuera un rey. El Salmo 47, por ejemplo, dice que Dios es el rey de toda la tierra. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Lo curioso es que muchos ven a Dios como un rey 100% misericordia, mientras que otros lo ven más bien como un rey 100% justicia. Pero, ¿qué dice Dios mismo al respecto? Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Lo notan? Dios ama la misericordia y también ama la justicia. Pero eso para muchos resulta contradictorio. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué enseña la Biblia acerca del amor de Dios por la justicia? En primer lugar, que la justicia no es contraria al amor. ¿Pueden pensar en cosas que no pueden existir juntas al mismo tiempo? Sí, como la luz y la oscuridad. O como estar despierto y dormido a la vez. Exacto. Hay cosas que son mutuamente excluyentes. Cuando una está presente, la otra desaparece. Bueno, hay quienes piensan que el amor y la justicia son mutuamente excluyentes, pero no es así. Más bien, el amor y la justicia son como las alas de un avión. Se necesitan mutuamente para que el avión pueda volar. Dios no tendría un amor perfecto si no tuviera también una justicia perfecta. Su amor cuida y protege, pero su justicia corrige y endereza lo que está mal. Es como el trabajo de un jardinero que poda un árbol. Parece algo agresivo, ¿cierto? Pero al eliminar las ramas secas o enfermas, el jardinero está protegiendo el árbol y ayudándolo a crecer más fuerte y a dar más fruto.
Así es la justicia de Dios. No se opone a su amor. Al contrario, es una expresión de su amor. Un día, cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria, Dios puso a Moisés en la hendidura de una peña en el monte Sinaí y lo cubrió con su mano y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Lo notan? 3 veces dice que es misericordioso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo así? ¿Perdona la iniquidad, pero no tendrá por inocente al malvado? Sencillo. Si el malvado se arrepiente, hallará misericordia. Si el malvado no se arrepiente, no hallará misericordia. Y en cualquiera de los 2 casos, Dios siempre obrará con justicia. Porque yo, Jehová, amo la justicia, aborrezco el robo y la iniquidad. Por tanto, les daré su recompensa en verdad. Bien dijo el salmista: el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. En segundo lugar, que el carácter justo de Dios nunca cambia. Imagina que todos los días el sol decidiera cambiar de lugar. Hoy saldré por el norte, mañana tal vez por el oeste. ¿Qué pasaría? Sería un caos. Creo que hasta moriríamos. Exacto. Algo tan básico como la vida en la tierra dependería de algo inconstante y todo sería impredecible. Por eso necesitamos cosas que nunca cambien, cosas en las que podamos confiar todos los días. Bueno, algo mucho más confiable que el sol es el carácter justo de Dios, que nunca cambia. El mismo Señor, en Malaquías 3:6, lo dejó más que claro: yo, Jehová, no cambio. El apóstol Santiago escribió que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo afirmó que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y dijo además que es imposible que Dios mienta. ¿Lo notan? Dios no es caprichoso ni impredecible. Su justicia es constante porque es parte de quien es Él. ¿No les da alivio saber que el Rey del Universo es siempre justo y confiable? Imaginen cómo sería confiar en un Dios que cambia de opinión cada día. Hoy voy a ser justo, pero mañana quién sabe. Sería aterrador. Pero nuestra esperanza está en que Dios es siempre el mismo, un Dios justo y fiel. El Salmo 89:14 dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Lo ven? Su trono está construido sobre justicia. El carácter justo de Dios nunca cambia. Y aquí viene algo hermoso. Porque Dios es justo y nunca cambia, también podemos tener la certeza de que su amor por nosotros tampoco cambia. No importa cuán débiles, caídos o perdidos estemos, su carácter fiel y justo es nuestra mayor garantía de que siempre hará lo que es correcto. Así que confiemos en Él, porque su justicia no es un castigo, es un refugio seguro. Y en tercer lugar, que los juicios de Dios sí pueden cambiar. Imaginemos a Jonás predicando por las calles de Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sus palabras eran fuertes y claras. ¿Qué dirían los ninivitas? Esto es serio. Estamos en peligro. Tenemos que hacer algo rápido. Bueno, los habitantes de Nínive hicieron algo más que rápido. Se arrepintieron. Desde el rey hasta los animales se cubrieron de cilicio como señal de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios? Apartó su juicio y no destruyó la ciudad. Esperen un momento. ¿No habíamos dicho en el punto anterior que Dios nunca cambia? ¿Cómo así que había dictado un juicio sobre Nínive y luego cambió de parecer? Eso fue justamente lo que Jonás le reclamó a Dios. Sabía que harías esto.
Por eso no quería venir, porque tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Oigan bien, el carácter justo de Dios nunca cambia, pero sus juicios sí pueden cambiar cuando hay un arrepentimiento sincero. En Éxodo 32, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo así? ¿Dios se arrepiente? Sí, pero no como nosotros. Sencillamente, Dios desiste del juicio que había planeado si el pueblo se aparta de su maldad. No quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Dios es justo y no tolera el mal, pero también es misericordioso y se goza cuando las personas se arrepienten y cambian de camino. ¿No les parece hermoso? La misericordia y la justicia de Dios van de la mano. Eso fue lo que le enseñó al profeta Jeremías. Le dijo que fuera a casa del alfarero y Jeremías vio que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces Dios le dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ese es Dios, un Dios que ama la justicia, un Dios que nunca cambia, pero que cede cuando nos apartamos del mal. ¿Y tú? ¿No crees que vale la pena ser justos y misericordiosos como Dios? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, pues estamos ya en marcha con esta introducción que nos hace la Escuela Sabática y en un tema para mí de los más interesantes y de los que peor se entiende a Dios. Esto de la justicia de Dios es un tema controvertido. Parece que el amor y la justicia son términos excluyentes, ¿verdad? Y que nos cuesta que sean compatibles, y sin embargo Dios nos dice que lo son compatibles. Me pasaron un sermón de un pastor evangélico que hablaba acerca del infierno, ¿no? Y en el sermón aquel hombre decía: cuando Dios actúa con amor, no aplica la justicia, y cuando actúa con justicia, no aplica el amor. Y decía yo, qué terrible, qué falta de conocer a Dios, porque Dios es amor y Dios es justo. Esto es lo que vamos a ver en esta escuela sabática. Dios, cuando aplica el amor, está aplicando la justicia, y Dios, cuando aplica la justicia, está aplicando el amor. No deja de ser amor en ningún momento, no deja de ser justo en ningún momento. Cuando Dios me perdona, que es un acto de amor, está aplicando la justicia, porque para perdonarme Jesús tuvo que morir en la cruz, ¿verdad? Para que la justicia fuese completa. Y cuando aplica la justicia, la aplica con amor. No la aplica, no puede haber un resquicio. Imaginaros en vuestra mente que dijerais: hay un momento en que Dios no es amor. Se os pasa por la mente en algún instante, es imposible. O sea, que Dios no sea amor en algún momento, no. Dios es justo. Ahora, nos surgen muchas dudas acerca de la justicia, ¿verdad? Problemas, no sé si os lo habéis preguntado esta semana, pero este mundo es terriblemente injusto. Es un mundo malo. ¿Por qué, si Dios es justo, pasa lo que pasa? Abro el diálogo. ¿No os lo habéis planteado esta semana? ¿No os lo han planteado nunca? Vamos a ver, vivimos en el mundo de la injusticia. Hay injusticia por todas partes, y no solo injusticia en los tribunales, es un mundo claramente injusto. Sigue habiendo castas, sigue habiendo injusticias de todo tipo, y lo decimos, ¿no? ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? ¿Cuántas injusticias hay? El mundo es tremendamente injusto, lo hemos convertido en un lugar tan injusto. Pero fíjate que me hacía gracia el tema del Rey Misericordia, ¿no?
Aquel rey que decía, aquí se acabaron los castigos, aquí se acabó, ¿no? El aplicar, comillas, justicia. Y bueno, nos podemos imaginar lo que sería un mundo así, en el que efectivamente no hubiera ningún tipo de justicia. Porque por una parte tenemos las injusticias y el reino de la injusticia y los tribunales llenos de jueces corruptos, ¿verdad? Y con una ley que se aplica de aquella manera, dependiendo de quién seas, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene el mismo pago. Que esa es otra, que seguramente luego lo hablamos, ¿no? Para Dios todos somos iguales, pero para los jueces de ahora y los jueces del mundo y los jueces de toda la vida, no todos somos iguales. Tanto Entonces, tienes, tanto vales. dependiendo de quién seas, ¿no? Entonces, en ese batiburrillo de injusticias y de posibilidades, ¿qué te parece? ¿Sería lo ideal que no hubiera ningún tipo de justicia? ¿Ninguno? ¿Seguro? No sé vosotros, pero yo esta semana también lo pensaba, Richard. Yo clamo por justicia. Precisamente porque estamos rodeados de tales injusticias, de tales crueldades y de tal sufrimiento derivado de la injusticia, que yo me imagino que cualquier cristiano mínimamente sensible clama por justicia. Pero por justicia, efectivamente, de la que De puede, la buena. no de la humana. Esta semana yo tuve la oportunidad de hablar con mi sobrino. Mi sobrino tiene 16 años, está en plena adolescencia y en el colegio aplazó una materia y nosotros le dijimos, o sea, hay consecuencias. Siempre le digo, cada acción trae su consecuencia. Si es acción buena, tienes consecuencias buenas, pero si tienes acción mala, tienes consecuencias no tan agradables para ti. Entonces, conversando con él, me dice, pero eso pasó en diciembre y ya estamos en febrero y sigo castigado. Y yo le digo, es que el hecho de que haya pasado tanto tiempo no implica que las consecuencias hayan pasado. Entonces, hasta que tú no pases esa materia, hasta que me pases el año, ese castigo no se levanta. ¿Qué pasa? De que él le encanta el teléfono, entonces el teléfono no lo tiene. De que tiene que hacer más cosas, de que tiene que trabajar, de que tiene que hacer más cosas de lo que él no estaba acostumbrado. Y explicándoselo de una manera más bonita, más sin regañarlo, más con amor, él lo entendió. Entonces me dice, tía, tienes razón, voy a tratar de pasar la materia para que el castigo se me levante. Lo que no entiende que cuando pase la materia, ya la semana siguiente empieza otra vez las clases, entonces no va a tener tanta libertad. Pero es parte de que me dice, porque mi prima si puede hacer ciertas cosas y yo no. Digo, porque ella pasó su año, tú no lo has pasado todavía. Entonces, parte de eso, o sea, es la justicia, pero también aplicarla con amor. Darle a entender qué es lo que Dios hace con nosotros. Cada acción tiene su consecuencia. Y cada consecuencia que tú tengas depende de ti si sea buena o sea mala. Si quieres una justicia, la justicia tiene que ser de buena. Pero tienes que seguirme, tienes que hacer las cosas por mí para yo poder aplicar ese amor y esa justicia bonita que tú quieres vivir conmigo. Nos cuesta aplicar la justicia con amor. Sí. Y por eso surge ese Dios justiciero, que es una idea fomentada por el enemigo, por Satanás, para desvirtuar el carácter de Dios. Un Dios, que va a vengar todas las injusticias que se ocurren aquí, sin importar las personas, ¿verdad? Sin aplicar el amor, va a ser desproporcionado porque hay que pagar todo lo malo que estamos haciendo aquí. Si algo nos tiene que haber quedado claro en esta escuela sabática es que Dios es justo, que Dios odia la injusticia y que Dios hará justicia. A mí me gusta mucho el pensar que Dios no es un Dios pasota. No es un Dios que, como os amo mucho, cubro las injusticias que están ocurriendo, las cubro y no está pasando nada, ¿verdad? La Biblia nos dice que hay registros en el cielo. Dios anota absolutamente todas las injusticias que ocurren. Lo que pasa que Dios es misericordioso, Dios nos da tiempo, Dios no actúa ya porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque nos dio libertad para escoger y Él lo respeta, pero no es un Dios pasota.
no es un Dios que todo aquel ser humano que sufre, me acuerdo, me impactó, Esther, la historia que nos contaste de las niñas estas en la ruta de los camioneros. No es un Dios que cuando ve cosas así pase por encima de ellas, no, todo queda anotado, todo queda pendiente para el día de su juicio. Es un Dios en el que podemos confiar que llegará el día en el que se va a hacer justicia de la buena, de la auténtica, sin que haya daños colaterales, que eso es lo que a veces no entendemos. Nosotros queremos que se haga justicia ya, que los malos paguen, y nos da igual si existen daños colaterales, ¿verdad? Hoy en día está muy de moda esto de los daños colaterales. Lanza alguien un misil para matar a un superterrorista y han muerto 3 niños, son daños colaterales, no pasa nada. Dios no permite los daños colaterales. Dios no permite que sufra nadie que pueda tener una oportunidad. Dios no permite que hasta que alguien no toma su decisión final, las cosas se lleven a cabo. Sabéis, traía varios ejemplos, porque si yo necesito entender la justicia, necesito irme a la Biblia y entender la Biblia. María Magdalena, ¿verdad? De cara a todas las mujeres con las que sus maridos se habían acostado con ella, ¿qué era María Magdalena? Alguien perdido, ¿verdad? Alguien que merecía que toda la justicia cayera sobre ella. Y tenían razón. Era una persona pecadora, con quienes sus maridos se habían ido con ella. Vale. De hecho, estaban todos dispuestos a tirar piedras, pero Jesús, que conoce más allá de lo que va nuestra propia aplicación de la justicia, aplica la gracia. Y la gracia es, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno de estos te condena, yo tampoco. Vete y no peques más, ¿verdad? La justicia no es esa justicia, esa gracia barata de ya está todo perdonado, todo. No, es un te perdono y cambia de actitud. Fíjate, algo interesante allí es que Dios, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Señor, perdóname por hacer cualquier cosa que no esté correcta, debe venir el arrepentimiento, debe venir con un cambio. De nada sirve que yo pida perdón y ya al día siguiente vuelva a hacer lo mismo, porque estamos tomando a Dios como burla. Entonces, de ahí dice, Señor, yo te perdoné, pero si lo vuelves a hacer, me estás tomando como burla. Entonces, ahí ya vas a tener la justicia de eso que estás haciendo. Mi juicio cambió al perdonarte y que no tengas esa consecuencia de lo que hiciste, pero si sigues haciéndoles, ya yo no puedo hacer nada. Porque es tu decisión si quieres o no quieres seguir teniendo esa consecuencia. Entonces, si no quiero seguir teniendo esa consecuencia, debo cambiar. Es como, siempre digo, para cada vez que yo pido perdón a Dios, intento cambiar, intento mejorar, voy subiendo una escalera. Pero cuando fallo en unas de las anteriores, vuelvo al principio. Entonces pasa exactamente igual. O sea, nosotros debemos pedir perdón a Dios, pero debe venir un cambio para que Dios pueda, nos pueda ayudar a no tener la consecuencia. La cuestión es, Esther, ¿cuándo viene ese cambio? ¿Lo sabemos nosotros? Nosotros tenemos una pequeña idea, pero el cambio es gradual. Es decir, estamos en cambio hasta que Jesús venga. Pero de todas formas, el punto de entrada para empezar a cambiar es reconocer la situación. Yo iba a ir por la línea precisamente de Sara, porque la Biblia nos da siempre una vislumbre global del asunto. Es decir, en la escena encontramos muchas cuestiones, porque María Magdalena está en el centro, pero no es la única protagonista de la historia. En ese momento de justicia, en el que Jesús magistralmente, ¿no?, demuestra lo que tiene que ser y lo que tiene que ocurrir, mientras le decía ella, vete y no peques más, justo un momento antes había escrito en el suelo unas cuantas cosas, claro, que situaban a toda aquella gente en la realidad, porque por lo visto la única pecadora era ella. Y ellos... Pues claro, tú hacías la pregunta, ¿qué pensaban las mujeres de María Magdalena? La pregunta es, ¿y qué pensaban de sus maridos? Los maridos habían vuelto a casa y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Claro.
aparentemente. Jesús aplica justicia. Y su justicia no es como la nuestra. Lo que yo me refiero es nosotros quisiéramos aplicar la justicia y nos da igual. María Magdalena se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva porque Dios... Ellos aprendieron también cuál era efectivamente la verdadera justicia. Ella estaba al mismo nivel que ellos. Todos, ¿verdad?, estaban en la misma situación. Ella no era inferior a los demás, ni ellos eran superiores a ella, ni ellos ni ellas. Esa es la cuestión que muchas veces nos cuesta entender. Nosotros somos de pecado pequeño, pecado grande, nivel de pecado e incluso, ¿verdad?, valoraciones. Tú pecas más, yo peco menos. Y claro, esta justicia es bastante diferente a esa, ¿no? Fijaros que en esos casos podíamos hablar del ladrón en la cruz, ¿verdad? Desechado para todos, no era un ladrón cualquiera, cuidado, este tenía que ser homicida para ser crucificado, era un personaje para todos, un perdido. Jesús aplicó amor y justicia. Si pensáramos en Sansón, menudo personaje Sansón, cuidado, ¿cuántas veces el pueblo no hubiese deseado que Sansón acabara ya con él, ¿verdad? Acabar con este que tiene de israelita el nombre y poco más. Para Jesús no hay daños colaterales. No fuerza la situación. Voy a aplicar la justicia conforme vosotros la queréis, pero luego es que puede que se pierda. No. Dios queda todo anotado. Y cada uno tiene su tiempo y sus oportunidades, que eso es en lo que tenemos que aprender a confiar, en los tiempos de Dios. Esta mañana hemos hablado de la inmediatez y nosotros con la justicia a veces lo que queremos es que las cosas se solucionen ya y Dios tiene sus tiempos. Ahí es donde se aplica, la paciencia es una virtud, ¿no? Claro. O sea, la justicia la queremos ya, pero también hay que tener paciencia porque Dios aplica la justicia en el momento que tiene que aplicarla. Y sabéis, pensaba todos estos casos, al final se salvan, está bien, pero ¿y Judas? Yo pensaba en Judas, ¿por qué Jesús no actuó antes? Daños colaterales, necesitó que la obra de Judas fuese expuesta a todos para que los discípulos entendieran lo que estaba ocurriendo. Judas era una persona muy querida por el resto de los discípulos, muy respetada. Si Jesús hubiese actuado con esa justicia justiciera, me vais a permitir decirlo así, que tanto nos gusta el ser humano, hubiese dañado al resto de los discípulos. ¿Por qué Dios no actúa con justicia? Dios no actúa porque no va a permitir dañar a nadie que pueda desdibujar su verdad en él. Pero eso no significa que es un pasota. Dios apunta en el cielo absolutamente todo y obrará con justicia. Tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios, a saber que todo ha quedado escrito, que aquellas barbaridades que ha hecho el ser humano están escritas y que Dios nos las va a pasar por alto. Pero tenemos que aprender a confiar y a reposar en Él, a tener esa tranquilidad y a ser más realistas, ¿vale? Hablábamos estas semanas del amor de Dios. ¿Os tratan siempre con amor? Sí. ¿Sí? Hay de todo. Hay de todo. A veces nos parece amor, tampoco lo es. Yo creo que este es un mundo carente de amor. Esa es mi opinión. Creo que muchas veces no recibes todo lo que das y que es un mundo en el que, a mi parecer, falta mucho del amor. Cuando yo necesito entender el amor, ¿a quién acudo? A Jesús, ¿verdad? Quien nunca me falla. Pienso en Él, en su relación conmigo y entonces reposo tranquilo. Este mundo es injusto, lo acabamos de decir. Cuando yo necesito reposar en la tranquilidad de la justicia, ¿a quién tengo que acudir? Exactamente igual. Si esperamos que este mundo vaya a ser amor o vaya a ser justicia, se nos olvida quién es el príncipe de este mundo. Porque el príncipe de este mundo ni es justo ni es amor. No va a haber justicia en este mundo. Se va a desdibujar. Pero Dios es justo. Dios odia la injusticia. No pasa una por alto. Las deja todas anotadas en el cielo. Porque la Biblia nos dice, y lo hemos estudiado esta semana, que su carácter es inmutable. Él no tolera el mal.
no tolera cada daño que se hace a uno de sus hijos, cada daño que se hace a cada uno de estos pequeñuelos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Cuidado, Cuidado, porque más vale que os agarréis la piedra a un molino y os lo lancéis al fondo del mar que dañar a uno de estos pequeños. Es que todo queda anotado. Reposemos en la tranquilidad de que Dios es un Dios que actúa, pero que queda registro en el cielo. Pero no es un Dios que interviene continuamente. Fijaros, esta semana yo pensaba, Dios no interviene en las injusticias. Es verdad. Y se me venía a la mente la historia de Jesús. ¿Actuaron con Jesús injustamente? Sí. ¿Me permitís humanizar a Dios? ¿Cómo le herviría la sangre? En el juicio que se estaba haciendo contra él, alguien que amó tanto, que fue tan bondadoso, que se presentaron testigos falsos, que se hizo un juicio injusto, que actuaban ya de forma premeditada. Y Jesús estaba siendo juzgado injustamente y Dios no actuó, porque Dios no interviene. Ahora, ¿tenemos seguridad de que Dios anotó todas las injusticias que se cometieron allí? Sin duda. Y tenemos también la seguridad de que el Consolador estaba ahí también. Dios está permanentemente en la situación. Otra cosa es que a veces seamos nosotros mismos los que abrimos el paraguas que evita que la lluvia de bendición y la lluvia de consuelo por parte del Consolador llegue a nosotros. Esta semana, leyendo algunos de los comentarios de la lección, leí un parrafito de Profetas y Reyes que me resultó extraordinariamente revelador. Y a mí me tranquilizó mucho también. Quiero decir, yo confío en que esto es así, ¿no? A ver qué os parece. Resume varias de las cosas que hemos comentado ahora. Dice la hermana White, Profetas y Reyes, página 205. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de la ley, de su ley, con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en la Sagrada Escritura, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reinan la violencia y el crimen. Y termina este párrafo diciendo, se está acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Entonces, aquí está hablando de las ciudades donde persisten la violencia, el crimen, pero aquí está hablando también de que nunca antes ha habido tanta familiaridad con la palabra de Dios o con la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Aquel que persiste en la desobediencia sabe que está desobedeciendo, claro, ¿no? O no lo sabe. Y aquel que es malvado sabe que es malvado. Yo me rebelo contra esa idea, que es muy buen rollista, ¿no? De esta época así de siglo XXI y tal, que dice que hay mucha gente que es mala, pero no lo sabe, que es psicópata, perversa, etcétera, por cuestiones neuronales, neurológicas, etcétera, por herencia. Bueno, hay un montón de historias que desdibujan la realidad de la maldad, es decir, lo opuesto a la bondad. Aceptamos que hay bondad, pero por lo visto la idea de la maldad no es tan fácil de aceptar. Y sabemos que desde edades muy tempranas los niños y las niñas distinguen perfectamente el bien del mal y saben cuando han hecho algo mal. Saben que algo pasa, saben que algo no está bien y saben que han desobedecido o no. Desde muy pequeños sabemos que hemos desobedecido. Eso en derecho se llama derecho natural, ¿verdad? Claro. Y el ser humano adulto, sin embargo, ¿verdad? El ser humano de la época esta cómoda e hipercómoda, acepta que es bondadosa, pero no acepta, ¿verdad?, que puede ser mala, que puede ser malvada por elección propia. Bueno, hay que sumar esta idea también. Cuidado con esto. Persistes en la desobediencia, sabes que desobedeces y sabes la diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, no trates a Dios de injusto cuando tú estás pecando a sabiendas, ¿no? ¿Cómo va esto? Y Dios hará justicia ahí. Claro. Hará justicia. Claro. Fíjense que en una oportunidad yo le decía a mi mamá, o sea, como que hablaba con mi mamá y hablaba llorando y le decía, ¿por qué cada vez que yo soy buena con estas personas y ellos no son buenos conmigo? Y yo le reclamaba a mi mamá y yo decía, yo no les he hecho nada, y mi mamá me dio un consejo que me dijo, espera lo peor de las personas para cuando pase no te sorprenda.
Y yo tomé ese consejo para mí, pero con el tiempo entendí de que eso me hacía también estar predispuesta con las personas. O sea, yo todo el tiempo pensaba que esta persona me iba a hacer algo malo, hasta que entendí que no todos son así. Y un día poniéndome en la posición, me puse en la posición de Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Estaría predispuesto a que esa persona le vaya a hacer mal o le daría amor? Y si la persona le hacía mal, pues ya es cuestión de ellos. Yo cumplí con mi parte. Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da amor, Dios está allí con nosotros, Dios es justo con nosotros, aunque nosotros lo rechacemos, aunque nosotros nos alejemos, aunque nosotros seamos desobedientes con Él. Él siempre va a estar ahí, siempre va a estar dándonos ese amor, y aparte también nos va a dar esa justicia que todos necesitamos para que poder mejorar. Porque sin la justicia no podemos mejorar nuestra vida, no podemos ser mejores personas. Fíjate que a esa parte quiero llegar ahora, porque hemos dicho, vivimos en un mundo carente de amor, vivimos en un mundo carente de justicia. Dios hará justicia, Dios lo está dejando todo anotado, Él no pasa por alto las injusticias, pero tenemos que conformarnos con vivir en un mundo injusto. ¿Os conformáis viviendo en un mundo injusto? No. Nosotros estamos llamados a cambiar las injusticias, nosotros estamos llamados, lo hemos hablado en alguna lección de escuela sabática pasada, estamos llamados a alzar la voz por aquellos que no pueden alzarla. Y nosotros deberíamos ser los primeros, hemos hablado de eso, ¿no? De la santa indignación. Los primeros en indignarnos con la injusticia y en trabajar por la justicia. Y a ser esa voz de Dios que clame por la justicia. O sea, al igual que yo soy llamado a transmitir con los demás el amor que recibo de Dios, yo soy llamado a hacer justicia en un mundo injusto. Sí, sí. ¿Y cuántas veces hemos visto una injusticia y nos hacemos como que no, eso no es mi asunto, no me voy a meter, no me quiero meter en problemas, voy a salir perdiendo yo, y nos alejamos en vez de acercarnos con amor y dar por lo menos un consejo a la persona que está siendo injusta? Ya la decisión toma él, pero ¿cuántas veces hemos estado en esa posición de que no me voy a meter porque no es mi problema? Y nos convertimos... Que no haya un problema. Es decir, a veces el simple hecho, por ejemplo, de que alguien, pues no sé, haga un comentario racista y nosotros no digamos nada al respecto, a veces es algo tan sencillo como esto. Sencillo, ¿eh? No es tan complicado decir, oye, ¿qué estás diciendo? O reivindicar a la persona que sabemos le están faltando al respeto. A veces ni siquiera nos tenemos que meter en un pleito o en nada parecido. Solo reivindicar y solo, efectivamente, pues afear la conducta de aquel que no está haciendo lo correcto. Si no hacemos nada, nos convertimos en cómplices de la injusticia. Y no somos llamados a esos. Es verdad que no vamos a conseguir ser justos como lo es Dios, al igual que no conseguimos ser amor como lo es Él. Pero somos llamados a hacer un mundo más justo, un mundo más amoroso. Es parte de nuestra misión y no podemos ponernos de lado. O sea, está habiendo una injusticia, no me puedo poner de lado, porque, bueno, se anotará también en el cielo, ¿verdad? Aquí Richard se puso de lado a conciencia porque no le interesó esos daños colaterales, ese daño que se hacía a las otras personas. Es importante el saber que yo tengo una misión. Dios es un Dios justo, no que tiene justicia. Dios es un Dios justo. Dios no pasa por alto el agravio. Dios no pasa por alto el mal. Yo tengo que actuar como Él, con amor, pero tengo que actuar con justicia. Yo necesito reivindicar esa justicia entre los hombres, cuando incluso, y antes al principio hablabas, ¿verdad, Esther?, de aquellos que son poderosos y que compran su justicia, aunque a veces sea ponerse del lado del débil y que te vayan a caer encima. Pero es que eso es lo que hizo Jesús. Jesús nunca se puso nunca menospreció a alguien en base a su condición económica. Jesús actuaba con justicia, llevara las consecuencias que fueran. Y eso es a lo que somos llamados también nosotros. Necesitamos aprender a confiar
en Dios. Aprender a confiar en su justicia, que llegará algún día, sabiendo que vivimos en territorio enemigo, y actuar con justicia. ¿Vamos a conseguir cambiar el mundo? Me temo yo que no. Pero ¿vamos a conseguir cambiar nuestro mundo? Nuestro mundo sí. Nuestro mundo sí. Estaba pensando cuando decías esto de los poderosos, que cualquiera de nosotros tiene una esfera de influencia, ¿verdad? Sara antes nos hablaba de su sobrino, por ejemplo. Puede ser la influencia cercana, puede ser, ¿no?, la influencia en el ámbito de la familia, de los amigos, del entorno eclesial, nuestro entorno laboral. Pero no somos muchas veces conscientes de cuál puede ser el verdadero alcance de nuestra influencia. Bueno, pues en tu ámbito de influencia, independientemente del poder que tengas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás realmente buscando que tu entorno sea un entorno más justo o no estás haciendo nada? Una pequeña acción puede ser tremendamente poderosa, o no confiamos en eso todavía, ¿no? En lo que pueda decir, en lo que pueda hacer. A veces estamos esperando grandes momentos, ¿no?, de justicia, o le estamos echando la culpa de las injusticias a los poderosos o a los que aplican justicia. Pero ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi ámbito? Preocúpate de eso. Y luego podrás pedir justicia y luego podrás exigir justicia. Pero también es verdad que hasta que Jesús vuelva, esto va a ser muy injusto. Y evidentemente vamos a pasar por momentos de injusticia, vamos a sentirnos agraviados y vamos a tener que practicar paciencia. Eso también es cierto. Pero necesitamos cambiar nuestro entorno. Necesitamos actuar como lo haría Jesús. Yo, como para vosotros, es nuestro referente. Yo cuando pienso en Jesús, ¿se cometían injusticias en el mundo de Jesús? Sí. ¿Permitió Jesús que se cometieran injusticias? Hace un segundo Esther nos refería, ¿verdad?, con aquella... cuando yo contaba la historia de María Magdalena, todos aquellos que la estaban dispuestos a apedrear, dice Elena de White que entre ellos había muchos que habían estado con ella. Claro. ¿Verdad? Claro. Dios no permitió las injusticias en ningún momento. Yo soy llamado a no permitir las injusticias, a pesar de que eso le acarreó pues que amigos tendría algunos, enemigos he hecho unos cuantos. Pero no importa, porque es que yo soy llamado a imitar a Jesús, a defender lo que Él es. Si algo nos ha recalcado este estudio de escuela sabática es que en Dios no hay variación. Dios es justo, lo dice continuamente y no hay cambios en Él. Nos habla la escuela sabática, y esto sí que es interesante, acerca de cuando dice en la Biblia que Dios se arrepiente, ¿verdad? Porque continuamente nos ha ido diciendo, en Dios no hay cambio, pero llega un momento en que Dios se arrepiente. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué os ha parecido esta parte cada vez que Dios se arrepintió? ¿No suena raro? Sí, es raro. La escuela sabática laica decía, se arrepiente sí, pero no como nosotros. Claro, ese es el problema. Igual que aplica justicia, pero no como nosotros. Igual que ama, pero no como nosotros. O dicho de otra manera, somos nosotros los que tenemos el problema, ¿no? Yo no amo como Dios. Y claro, yo me arrepiento de una forma distinta. Claro, aquí el concepto de arrepentimiento es pelín diferente. Tiene que ver con que Dios va a hacer lo que va a hacer, salvo que, porque ese sería el pago a lo que realmente yo he hecho, yo me arrepienta. Es decir, la cuestión del arrepentimiento de Dios tiene que ver con mi arrepentimiento. Entonces, si yo me arrepiento y si yo decido cambiar de rumbo, pues ya sé que las consecuencias van a ser diferentes. Esto está hilado con lo que nos decía antes Sara también. Depende de lo que haga, hay una consecuencia. Depende de lo que haga y decida hacer, hay otra consecuencia. Bueno, eso también es matizable, por aquello de que depende de lo que yo he hecho, estaría condenada a muerte. Sin embargo, Jesús murió por mí y entonces ya no hay problema. Pero aquí está hablando de cuál es tu decisión, qué haces. ¿Has decidido cambiar de vida? ¿Has decidido arrepentirte? ¿Te has dado cuenta de que lo que estabas haciendo estaba mal? Entonces Dios te dice, bueno, pues lo que habíamos dicho que iba a pasar, no va a pasar, porque tú has decidido que no pase. Es como... bastante distinto, claro. Es como la historia del rey, no me acuerdo bien el nombre, que iba a morir y Dios le dio 10 años de vida, estoy parafraseando, 10 años más de vida, y al final hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cierto? Entonces es parecido. Dios se arrepintió de que no iba a morir, pero al final, ¿qué fue lo que él hizo? O sea, no se arrepintió totalmente y se perdió. Entonces pasa igual con nosotros. O sea, yo le pido al Señor,
yo me arrepiento, Dios se arrepiente de darme la consecuencia, de yo tener la consecuencia que debo tener por mi mala acción, por lo que yo hice, y vuelvo y hago las cosas igual o peores. Entonces, vuelvo otra vez a decirle, Señor, perdóname, no, me estás tomando de burla, que fue lo que dije anteriormente. Pasó exactamente con Nínive también, que decía la escuela Live. Dios se arrepintió de que no tuvieran las consecuencias, porque ellos se arrepintieron de corazón, y ellos no pasaron las consecuencias que iban a pasar. Yo no sé si... Le dijo, así a modo de reproche, con lo misericordioso que eres. En este caso, el ser misericordia era un reproche, ¿no? Fíjate, hasta ese punto es absurdo muchas veces el planteamiento humano. Ya sabía yo que eras bueno, ya sabía yo que eras misericordioso, y mira, el que queda en ridículo soy yo. Es absurdo. Y yo cuando leía ese texto, que viene como parte del Dios se arrepintió, digo... ¿Ves cómo Dios no se arrepiente? Porque es que Jonás le conocía, sabía que Dios es así. O sea, no es que haya cambios en Dios, que primero te pide una cosa y luego te pide otra. Yo creo, quizás es porque estoy enamorado de él, pero es un poeta. Jesús, cada vez que dice él se arrepiente, me está diciendo, esto es lo que te mereces. Pero te doy oportunidades, porque lo que quiero es que estés conmigo. Así que es una forma poética de decirnos, tu destino no está sellado, no va a ocurrir exactamente lo que te mereces, sino lo que te va a ocurrir es lo que tú decides que quieres hacer. Porque en definitiva somos nosotros quienes decidimos si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Si queremos que se aplique el amor con justicia o la justicia con amor, ¿vale? Si sobre mí se va a aplicar el amor de la justicia que se pagó en la cruz, o por amor Dios aplicará la justicia y me dará el pago de mis obras, que es te amo, eres mi hijo y te amo, pero no quieres estar conmigo, así que lo único que puedo hacer es quitarte el aliento de vida para que dejes ya de sufrir y de hacer daño. Soy yo quien decide al final. En esa imagen, que es una imagen triste, pero al mismo tiempo es una imagen extraordinariamente interesante, ¿no? Tenemos que pensar en una cosa, y es algo sobre lo que podríamos reflexionar todos, ¿no? Si Dios no estuviera contigo y si Dios te permitiera, lo hemos pensado alguna vez, ¿no? Vivir, pues el tiempo que vivían, por ejemplo, los antediluvianos, ¿hasta qué punto de degradación podrías llegar? Yo lo pienso a veces. En el mundo de 2025, una persona que llega a los 80, 90 o 100 años, ¿en qué estado físico llega? Una persona, por ejemplo, que haya descuidado su salud, que esté enferma, por ejemplo, ¿no? O que esté, pues, sufriendo los efectos de alguna sustancia tóxica. ¿En cuántos años te degradas hasta un punto en el que efectivamente tu físico, tu mente, realmente no funcionan de una forma, ¿no?, como querríamos que fuera? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en estar tan degradados que no nos reconoceríamos incluso como seres humanos? Pues incluso ese juicio de Dios es una protección frente a esa situación de degradación. No somos probablemente conscientes de lo que podríamos llegar a hacer de mal si efectivamente persistiéramos en el mal. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en ser un auténtico desastre? Pero hasta el punto, efectivamente, de no reconocernos como humanos, ¿verdad? Casi tenemos que ir terminando ya. Vamos a contaros que va a haber algunas novedades las próximas semanas. 5 minutos me dicen, vale. Porque tenemos la capilla de la iglesia está en obras, así que ha habido que cerrar la capilla y, bueno, parte de la iglesia se reúne aquí arriba, aquí al ladito de nuestro estudio. El resto están reunidos en grupos pequeños en casas o están yendo a otras iglesias, así que hoy la transmisión va a ser no desde el lugar habitual del sermón, sino aquí en la sala anexa que tenemos aquí al lado del estudio. 5 minutos me dicen que tenemos todavía. ¿Sabéis? A mí lo que me impacta de esto de la justicia de Dios es un texto en Miqueas 6:8, que es, ya que has aprendido que este es Dios, ya que has aprendido que Dios es así, que no tolera la injusticia, que lo que quiere es que te arrepientas, que quiere recuperarte, que te ama y que tú decides qué vas a hacer. Miqueas 6:8 nos dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Verdad?
Y yo creo que esta es la lección que nos tendremos que llevar hoy. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Ya conozco a Dios, ya sé que como es Dios, Dios es amor, Dios es justo, no tolera la injusticia, no tolera el daño. ¿Qué pide Jehová de mí? Dice solamente, y a mí me encanta, por eso digo a veces Dios es un poeta, porque cuando dice solamente es como, es poca cosa. Aplicarlo en vuestra vida, yo me lo aplico en la mía. Solamente hacer justicia. ¿Es sencillo hacer justicia en este mundo? Para mí, difícil. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente, yo esta semana cambiaba. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente que seas como Jesús. Solamente. Casi nada. Casi nada. Por eso digo el solamente, porque a veces Dios tiene su chispín de gracia, es un solamente. No. Pero sí es verdad que en ese sentido, gracias Dios, tenemos una idea de cómo va la cosa, porque tenemos suficientes vislumbres de cómo era Jesús para no tener excusa. ¿De acuerdo? Entonces, es que es muy difícil. No, mira a Jesús, observa cómo se movía entre la gente, observa cómo actuaba, observa cómo se comportaba y observa cómo se relacionaba con Dios. Y tendrás efectivamente el ejemplo perfecto para saber qué tipo de vida tienes que vivir. No tienes que buscar en otro lado. Con Jesús basta para saber cómo tienes que conducirte. Y ya está. En ese sentido, gracias Dios, porque no tenemos que complicarnos tampoco demasiado la vida buscando otros referentes. Ya está, ya le tenemos, ¿no? Fíjate que en una oportunidad yo estaba en una clase, era adolescente, y recuerdo que la maestra hizo una pregunta que después yo me la respondí, porque ella dijo: ¿podemos nosotros ser como Jesús? ¿Hacer como Jesús fue aquí en la tierra? Y mi respuesta adolescente fue no, porque Jesús era santo, era perfecto, él sabía. Y después entendí que Jesús vino a dar el ejemplo a nosotros para decir, mira, si yo pude, tú también puedes. Y puedes siempre y cuando estés con Dios, tengas la comunión con el Padre que yo también tuve. Yo también pasé por tentaciones, yo también pasé por dificultades, yo también pasé hambre, yo también ayuné, yo también me enfrenté. Mira lo que me hicieron, me escupieron, me maltrataron, y sin embargo Él dio el ejemplo de que podemos actuar por amor, ¿vale? Entonces, sí, ahora sí puedo responder a esa pregunta y decir, sí, podemos ser como Jesús. Debemos, además. Debemos ser así, debemos actuar como Él actuó. Tenemos que ir terminando esta escuela sabática. Si algo me ha gustado mucho en el final de la escuela sabática, es una frase en la que dice: Dios concede solo cosas buenas. Amén. No hay nada malo que venga de Dios. No hay todas esos Dios justiciero en el cual emplea la venganza, emplea el daño, no, nada malo viene de Dios. Dios solo da cosas buenas. Dios es amor y es justo. No permite que se haga injusticia sobre ninguno de sus hijos, pero nada malo viene de Dios. Si esto lo aplicamos a nuestra vida con este texto de Miqueas, lo que tiene que brotar de mi vida son solo cosas buenas. Nada malo puede brotar de mi vida. Y cuando quiera aplicar la justicia, aplico la justicia y amo misericordia. Cuidado con nuestras justicias. Tenemos que aprender más de Jesús. Yo creo que como tarea nos la podremos poner. El fijarnos, ponernos en nuestra mente continuamente a Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que entonces sí que podremos caminar y actuar como auténticos cristianos. Necesitamos reflejarle a Él, necesitamos imitarle, y no desvirtuar la pregunta inicial, no ser excluyentes. Dios no es amor o es justicia. Dios es amor y justicia, las dos cosas. Y yo, como hijo suyo, tengo que reflejar su amor y su justicia. Amén. Pues terminamos aquí este repaso de la escuela sabática. Creo ya que vamos a poder conectar o... ¿Sí? Sí, creo que sí. Conectamos ya.
esta primera semana es un poco así, un poco piloto, pero bueno, vamos a ir acostumbrándonos, vamos a estar así unas pocas semanas. La semana que viene seguimos continuando y descubriendo ese Dios de quien tenemos que conocer tanto para poder estar enamorado de Él. Gracias, compañeros, por haber compartido este ratico. Julián, conectamos ya cuando queráis.